Jorge Negrete, para algunos el máximo representante del mexicano por excelencia, para otros un hombre culto, preparado y sumamente inteligente. Pero para ciertas personas se trató de un personaje que detrás de cámaras desbordaba prepotencia y altanería, haciéndole pasar varios momentos amargos a artistas como Cantinflas o Pedro Infante. La verdad es que sobre el gran charro cantor se dicen muchas cosas, algunas ciertas, pero otras una total mentira con el objeto de manchar su imagen. Así que hoy vamos a conocer 3 historias corroboradas sobre este gran mexicano, para que cada quien saque su propia conclusión sobre si existe o no un lado oscuro en la vida del que fuera llamado el gran mexicano por excelencia. Comenzamos. Jorge Negrete era un hombre sumamente culto. Hablaba alemán, inglés, francés, italiano y lo básico del náhuatl. Siempre ha sido una constante en las personas inteligentes el que si no encuentran tema de conversación con alguien, se aburren fácilmente y podrían alejarse, aspecto que puede ser fácilmente confundido con la altanería o con un gran ego. Y es que podemos hablar aquí sobre la historia de amor entre Jorge Negrete y la hermosa Elsa Aguirre, quien era 20 años menor que Negrete. Y es que Jorge, al ser toda una gran estrella del cine nacional, pidió el consentimiento de los padres de la joven actriz para que fuera su novia, lo cual no le fue nada difícil lograr. Sin embargo, a pesar de que aquellos que tuvieron la fortuna de ver a Elsa Aguirre en su juventud aseguraban que, al verla, daban ganas de llorar por su inmensa belleza física. Sin embargo, Jorge se sentía cada vez más desesperado en su relación con ella. La razón fue que Jorge era demasiado culto e inteligente, mientras que su joven novia apenas se acababa de salir de la adolescencia y era aún inexperta en la vida misma. Simplemente no había tema de conversación entre ellos. Jorge descubrió que no había nada en común. Sus mentes y conocimientos no estaban al mismo nivel, y no solo por el gran margen de edad entre los dos. Sin embargo, Jorge no se permitiría dejar ir a una belleza como Elsa Aguirre, por lo cual, cada noche que solía visitarla, le regalaba un libro al despedirse de ella. La instrucción era que Elsa pasaría todo el día siguiente leyéndolo. Así, cuando Jorge regresara la noche siguiente, podrían tener entonces un tema culto de conversación, para finalmente despedirse mientras Jorge le dejara otro libro más, los cuales solían ser lecturas no muy fáciles de digerir por la complejidad de los temas. Esta situación llegaría a incomodar a la joven Elsa Aguirre, quien sentía que su famoso novio quizás la veía como una persona ignorante e inculta. La relación simplemente no tenía muchas esperanzas de salir adelante. Elsa Aguirre no sería la única persona que se sentiría en desventaja ante la gran cultura de Jorge Negrete. Pedro Infante siempre se sintió también intimidado por la gran inteligencia y cultura de Jorge, aunque en cierto grado era más una admiración. Ismael Rodríguez fue el único director que logró trabajar con ambos titanes mano a mano, y sería testigo de cómo solía Pedro en privado exaltar que Jorge era un cadete egresado del colegio militar con una gran inteligencia, una poderosa voz, una gran estatura y una imponente presencia, mientras que él era un hombre de pueblo que ya de adulto su esposa le tenía que ayudar a leer sus propios guiones de cine con su baja estatura y su triste chisguete de voz que nada tenía que hacer al lado de Jorge. Era por todo esto que Pedro Infante nunca jamás pudo tutear a Negrete, como tanto se lo pedía. Y es que a pesar de que Pedro sigue siendo considerado como el ídolo o el modelo a seguir para muchos mexicanos, Jorge Negrete siempre fue el modelo a seguir para Pedro, pues en los inicios de su carrera, Pedro se empeñó por cantar como él, sin lograrlo nunca. De hecho, Pedro Infante siempre recordaba con respeto que en las oportunidades que tuvo de cantar mano a mano con Jorge,
Este último, al notar que su voz sobresalía sobre la del sinaloense, Jorge bajaba su potencia para que Pedro pudiera lucirse también y el público pudiera escucharlos por igual. Y es que si bien la rivalidad entre ambos nunca existió, muchos ignoran que desde que Pedro Infante empezaba en el negocio del cine, fue gracias a Jorge que Pedro consiguió su primer protagónico. Fue gracias a Jorge que a Pedro se le dejó de explotar por los productores de cine, quienes lo hacían trabajar en muchas películas a cambio de salarios de risa. Sin embargo, no fue solo por esto que Pedro Infante pudo sobresalir más que Jorge, sino que es aquí donde llegamos a la última historia, quizás la más conmovedora en la historia de Negrete. Y es que cuando Jorge se convirtió en el secretario general de la ANDA, fue que gracias a su inteligencia y a su cultura general, logró codearse con los principales políticos y personajes del medio, para conseguir mejores condiciones laborales para todos los artistas del medio. Esta constante lucha lo llevó inevitablemente a descuidar su propia carrera, lo cual le permitió a Pedro Infante despegar al no tener rival artístico que lo opacara. Jorge fue durante mucho tiempo blanco de ataques y calumnias, característicos de todo puesto de gran poder y responsabilidad. Quizás el momento más injusto en la vida del charro cantor sería cuando Cantinflas impulsó un rumor sobre que Jorge, con quien nunca se llevó bien detrás de cámaras, se había robado más de 1 millón de pesos. En otras palabras, malversación de fondos. La evidencia con la que contaba Cantinflas era que, al revisar la contabilidad, dicha cantidad había desaparecido. Y por otro lado, Jorge se negaba a explicar qué había pasado con ese dinero, lo cual le daba la razón a Cantinflas. Por otro lado, la actriz Leticia Palma aseguraba que Jorge Negrete la había golpeado varias veces e incluso la había intentado arrollar con su camioneta en pleno paseo de la Reforma. Negrete tampoco decía nada al respecto en su defensa. Sin embargo, el silencio de Negrete tenía una muy noble razón. Sería finalmente el contador de la ANDA quien, al ver cómo todos los artistas juzgaban a Jorge por algo que él no había hecho, se atrevió a hablar y confesar lo siguiente. Jorge Negrete había actuado como todo un caballero de intachable conducta, y al guardar silencio, la razón era para no abochornar a 3 artistas que, al haberse encontrado en apuros económicos, le solicitaron a Jorge un préstamo que en total sumaba el famoso 1 millón de pesos. Para despejar las dudas y ante la gravedad del asunto, el contador reveló la identidad de los 3 artistas que solicitaron el préstamo: el actor Germán Valdés y Castillo, conocido como Tintán, la actriz María Antonieta Pons y el actor Pedro Infante Cruz. Sobre la acusación de Leticia Palma contra Jorge, se descubrió que todo había sido un invento de la actriz, pues sus relatos eran contradictorios, además de que ponían a Jorge en días y horas donde a muchos les constaba él había estado trabajando hasta tarde como todos los días para asegurarle a sus compañeros artistas mejores condiciones laborales. Se descubrió que, en efecto, Jorge Negrete había sido injustamente calumniado, y a pesar de que para él hubiera sido más fácil renunciar al cargo después de tal ingratitud para rescatar su carrera y ganar más dinero y fama, Jorge Negrete siguió dando la cara y su mejor esfuerzo para que a sus compañeros les fuera cada vez mejor y asegurarles un retiro digno gracias a la inteligencia con la que lograba las cosas. Todo ello a pesar de que en sus últimos años su frágil estado de salud y el desgaste físico y mental lo llevaran a perder la vida con tan solo 42 años de edad. Es verdad que existen libros y fuentes que presumen de anécdotas como aquella donde Jorge Negrete llamara chango a Cantinflas de forma despectiva, o que en cierta ocasión se le saliera a propósito un tiro con su arma contra Pedro Infante, llevándolos a ambos hasta los golpes, o sobre ciertos comentarios que Negrete hiciera contra Pedro o cualquier otro individuo sobre su falta de cultura o educación. Es casi imposible saber qué tanto es verdad o mentira, pero lo que es cierto es que quien esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. Las personas se dan a conocer por sus actos, y sobre Jorge Negrete, por algo será que quienes lo conocieron siempre hablaron y siguen hablando muy bien de él. Si este video fue de tu agrado, te invitamos a darle like, a compartirlo y dejarnos un comentario.